Hola ideadores, hoy os traigo algunas ideas para hacer con tela termoadhesiva. ¿Queréis verlo? Pues vamos allá. Hola ideadores, hoy vamos a empezar trabajando con estas telas que son, si recordáis, me las mandaron desde BBCraft. Y son telas que por un lado son así suavecitas y por el otro lado son termoadhesivas. Así que vamos a comenzar dibujando lo que queremos sacar. Y yo lo que quiero hacer son adornos navideños para luego decorar una bolsa. Entonces tengo estas siluetas que me mandaron desde BBCraft y que yo creo que también me van a venir bien para recortarlas. Me gustaban las campanas y el muñeco de nieve, porque el otro es una bola. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser marcar para luego recortar. Tengo aquí un bolígrafo de estos que son... que luego con la temperatura se borran, y como es termoadhesiva la tela, pues me va a ir genial porque luego al pasar el calor se va a borrar. Y nada, ahora esto lo puedo recortar perfectamente con unas tijeras. Como tienen la cosita esta termoadhesiva por detrás, pues la tela es bastante rígida y se recorta súper bien. Hola, ¿aún no te has suscrito? Venga, hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que dar al botón de suscribirse. Y además, si no te quieres perder nada, dale en la campanita a todas las notificaciones, que así YouTube te avisará cada vez que suba algo nuevo. Muchas gracias. Y voy a seguir haciendo siluetas porque quiero hacer un total de 9. Y tengo estas que las he impreso, que las he sacado de internet. Entonces, para hacer estas, pues lo primero que tengo que hacer es recortarlas. Voy a recortar esta, por ejemplo. También las podría pasar con un calco, pero no tengo calco que se vaya con la temperatura. Entonces prefiero recortarlas y pasarlas con el rotulador este que he pasado las otras. Si tenéis buena mano para dibujar, pues en vez de imprimirlas, las podéis dibujar directamente sobre vuestra tela o dibujarlas en un papel y luego pasarlas, eso como veáis. Yo ya sabéis que soy un poco negada para el dibujo y prefiero sacarlo de internet. Y de esta misma forma voy a recortar otras 6. 3 en el verde y 3 en el rojo. ¿Por qué voy a cortar 9 en total? Pues porque luego las quiero pegar aquí, en esta bolsa tote bag que también me enviaron desde BBCraft y que tiene 9 agujeritos. Entonces luego las quiero poner aquí para hacer una bolsa navideña muy diferente. Voy a recortarlas y luego venimos a pegarlas. Pues aquí tenemos la bolsa ya preparada. Lo primero que he hecho ha sido meterle dentro un cartón para proteger la parte de atrás, aunque yo creo que no habría problema, pero bueno, aún así está más protegida y está más recta. Y vamos a empezar a pegar nuestras piezas. Voy a coger un papel de horno, papel encerado o similar, y lo voy a colocar sobre la pieza a pegar. Ahí. Y entonces con la plancha caliente pero sin vapor, ya sabéis que yo tengo esta planchita chiquitita que para estas cosas me viene genial, la vamos a pasar sin dejarla quieta en ningún momento por encima de nuestra tela. Y nada, enseguida esto se queda perfectamente pegado. Pues así vamos a hacer con todas las figuras. Como veis, yo estoy intentando
que no se queden juntas dos figuras del mismo color, así queden alternados los dibujos. Y como veis, al pasar la plancha no solo se queda pegado, sino que además se borra el rotulador. Y así de fácil ya tenemos decorada nuestra bolsa, una bolsa navideña tote bag de lo más original, que por supuesto la podríais decorar con motivos no navideños si queréis, pero que como veis queda muy original, muy bonita, vistosa, y ya habéis visto qué sencillo es, que lo más difícil es recortar las siluetas. Por supuesto, si tenéis una Cricut o algún otro plote de corte, podéis hacer estas formas más fáciles cortándolos con la maquinita. Pero ya veis que no hace falta, que queda estupenda cortándolos a mano. Y otra cosa para la que pueden servir nuestras telas autoadhesivas o termoadhesivas es para forrar cajitas de cartón. Yo tengo esta que me guardaron, es de unas colonias, y la gente que me conoce ya sabe que me encantan las cajas, así que me las guardo. Y como veis, va ideal el tamaño que tengo para forrarla. De todas maneras, si por lo que sea no os llega con uno, pues siempre podéis cortar y empalmar dos trozos. Buscáis donde solapen las dos telas y así no se verá el empalme. Yo he probado esta tela sobre cartón de este tipo y pega bien, pero sé que sobre este otro cartón, que es más liso, más así, no pega tan bien. Así que lo primero que voy a hacer va a ser lijar el cartón. A mí esto me da un poco de grima, pero creo que me va a permitir pegarlo mejor. Y ahora colocaremos nuestra tela de manera que sobresalga un poquito por cada lado, tanto por los lados como por arriba y por abajo. Un poquito más abajo. Ahí. Y al igual que antes, vamos a colocar un papel de horno, papel encerado, y vamos a planchar. Ya sabéis, la plancha caliente pero sin vapor. Así ya está empezando a coger. De todas maneras, como es una tela que se puede planchar, le voy a dar sin el papel para que le entre mejor el calor y quede mejor pegado. Tendréis que incidir mucho, sobre todo en las bordes, en las orillas, pero veis que ya se está pegando. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Bueno, me está costando bastante conseguir que se pegue, pero también porque estoy con esta planchita que es de juguete. O sea, realmente si lo hago luego, de hecho luego lo voy a repasar con la plancha de casa y seguro que me cuesta mucho menos. Pero es que la otra aquí no me va a caber. Entonces, os voy a enseñar cómo se haría. Ahora vamos a pegar los bordes, dos bordes enfrentados primero. Vale, entonces ahora con unas tijeras que corten y que punteen bien, vamos a cortar en recto por el borde de la caja.
por aquí hasta la esquina, por eso necesito que punteen bien. Y esto de aquí, o bien lo podríamos poner hacia adentro y pegarlo, o cortarlo. Yo lo voy a cortar porque si no va a coger mucho volumen aquí y después la caja no me va a cerrar. Entonces, con un cúter que esté bien afilado, voy a cortar todo lo que sobra. Y por aquí le pasaré así la plancha para que se pegue bien. Ya os digo que luego lo voy a repasar con mi plancha de ropa porque seguro que se queda mucho mejor. Ahora vamos con los otros lados. Y en estos lados vamos también a cortar en recto por el borde. De esta manera quedarán así. Y luego este borde lo plancharé para que quede bien. No quiero superponer una tela sobre otra porque es una tela gordita y si no se iba a notar bastante. Pero mirad que queda luego perfecto el borde. Bueno, pues como os digo, lo voy a hacer con la plancha de casa, que tardaré menos, y lo pegaré todo. Uy, a ver si me voy a cargar esto. Y luego haré igual la parte de abajo. En la parte de abajo lo que pasa es que como la tela es tan gorda y esta caja va muy ajustada, pues voy a marcar hasta la altura a la que llega la tapa y será hasta ahí, hasta aquí, hasta donde lo cubra con mi tela, no más, para permitir que cierre bien. Voy a hacer esto y vuelvo. Pues mirad qué chula ha quedado al final la caja. Debo decir que con la plancha normal esto ha sido muchísimo más rápido y más fácil. Como os decía, solo he puesto esta hasta aquí, hasta donde baja la tapa, para que siga abriendo y cerrando bien. Y aquí he planchado también un poquito así hacia adentro para que no queden los hilillos hacia afuera, que quede bien rematado. Y bueno, la podríamos dejar así, podríamos decorarla con alguna de las otras telas, pero los otros colores, como queráis. Pero a mí me apetece mucho decorarla con estos perritos que también me enviaron desde BBCraft. Y que van, bueno, estos van un poco justos. Voy a ver si otros me caben mejor. ¿Os acordáis que me mandaron también estos? Estos caben mejor. Y también tengo el perro grande, pero estos otros me van a caber mejor. Le voy a quitar el Merry Christmas porque esa parte de que no cabe no se iba a ver bien sobre este fondo. También son termoadhesivos, también se pegan directamente por este lado. No son en espejo, que algunos de estos son en espejo, así que voy a colocar, como vienen con plástico, voy a colocar el papel de hornear, y esta vez me he traído la plancha grande porque seguro que se pega mucho mejor. Ya sabéis, temperatura alta pero sin vapor. Vale, un poquito más. La colita estaba pegada, pero el resto no. ¿Sabéis lo que pasa? Que como al apretar con la plancha hay que cuidar de apretar bien porque si no se hunde en el centro la caja y no se pega. Hay que pasar bien por toda la superficie. Ahora esperamos a que se enfríe un poco el plástico, y porque unas zonas aquí.
como veis a este le cuesta más pegarse, así que vamos a incidir un poquito más. Os diré también que probé este motivo sobre la bolsa, sobre el lado negro, que era terciopelo de pelo largo y no se pegó. Ahí sí que no hubo manera de que se pegara. Tiene que ser sobre una tela de pelo corto o sin pelo. Vale, lo colocamos todo bien. Le volvemos a colocar nuestro papel y a pasar la plancha para que se quede ya bien pegado. Y ya está totalmente pegado, mirad, totalmente pegado nuestros perritos. Y bueno, de una manera muy fácil, porque de verdad que con la plancha grande pegar esta tela en el cartón es muy fácil. Hemos forrado una caja y la tenemos decorada y bonita. Pues aquí tenéis, ideadores, las dos ideas que hemos hecho hoy con las telas que me mandaron desde Bibicraft. Ya sabéis que en Bibicraft con el código MANO10 tenéis un descuento en vuestra compra. Y podéis hacer, por ejemplo, esta bolsa navideña tan original que yo ya os digo que la voy a usar. O una caja como esta, forrada muy rápidamente, navideña o no navideña, como prefiráis. ¿Os animáis a hacer algo? Pues ya sabéis, pasaros por la web de Bibicraft. Nosotros nos vemos pronto, ideadores.